Ecuaciones de Maxwell. En 1865, Maxwell publicó un artículo titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético, en el que aparecieron por primera vez las ecuaciones hoy mundialmente famosas y conocidas como ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones expresan de una manera concisa y elegante todas las leyes fenomenológicas sobre la electricidad y magnetismo que se habían formulado desde el siglo XVIII, entre ellas las leyes de Ampère, Faraday y Lenz. Lo que hizo Maxwell fue reunir en estas ecuaciones los experimentos hechos por Coulomb, Gauss, Ampère, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Lo que te dicen las ecuaciones es cómo los polos y las cargas actúan sobre el campo, y cómo el campo actúa sobre el mismo. Al principio se habían publicado 20 ecuaciones, después se redujeron a 8 y actualmente trabajamos únicamente con 4, las cuales se pueden encontrar en su forma integral o diferencial. Ley de Gauss. La ley de Gauss es una ecuación de Maxwell que está relacionada con el teorema de la divergencia, conocido también como el teorema de Gauss. Fue formulado por Carl Friedrich Gauss en 1835. La ley de Gauss dice que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga Q contenida dentro de la superficie dividida por la constante epsilon sub 0. Entonces, la ley de Gauss está representada por la siguiente ecuación, que es la integral cerrada. Esto significa que hay que integrar respecto a toda una superficie cerrada por el campo eléctrico de producto punto del diferencial del área. Esto es igual a la carga cerrada sobre epsilon sub 0, que esta es la parte que mencionamos en la parte anterior. Siempre se ocupa esta ecuación para resolver problemas. En este caso tenemos una carga Q positiva, tenemos un punto, entre esa carga y ese punto tenemos una distancia R, tenemos una superficie gaussiana, que es toda esta parte de aquí. En este caso está representada como una esfera, es un ejercicio tridimensional y este círculo representa una esfera. Entonces tenemos que calcular cuánto es el área que está atravesando las líneas de campo. Entonces tenemos que nuestra ecuación, teniendo que es una carga positiva, entonces estaría saliendo hacia nuestra superficie gaussiana, y el diferencial del área podemos tomar como que está en la misma dirección, de esta forma. Entonces tenemos que nuestra carga positiva estaría saliendo, y de la misma forma nuestra dirección del diferencial del área, cuando está en la misma dirección, es generalmente lo que ocurre cuando resolvemos este tipo de ejercicios, que el campo eléctrico y el diferencial de área están en la misma dirección. Podemos reescribir la fórmula de una forma más fácil, que es igual a la fórmula anterior, solamente que en este caso, en vez de ser producto punto, ahora va a ser una multiplicación directa, ya que estamos hablando de magnitudes y no de productos escalares. Además, a esa distancia R, el valor del punto de distancia es el mismo en cualquier punto, ya que sería equidistante de la carga que genera el campo. Esto es igual a que en cualquier parte de la superficie la distancia de aquí a acá es la. Entonces, en el caso del campo eléctrico, es una constante de magnitud y saldría de la integral. Entonces, de tener esta ecuación, pasaríamos a sacar el campo eléctrico de nuestro, ya que se convirtió en una constante, pasaríamos a sacarla de la integral, que nos queda de esta forma. Si continuamos despejando nuestra ecuación, la integral cerrada del diferencial del área es igual al área total. Toda esta parte de aquí se convierte en el área total, porque estamos integrando una superficie cerrada. Entonces sería igual a reescribir nuestra ecuación de la siguiente manera.
que nos queda así. El área es una superficie cerrada volumétrica, entonces calculamos el área de nuestra esfera. Como ya mencionamos, en nuestro ejercicio estamos colocando una esfera. Entonces el área de una esfera es 4pi r cuadrada. Por lo tanto, al momento de sustituir esa fórmula del área de nuestra esfera dentro de esta área total, nos queda reescribir nuestra ecuación de la siguiente forma. Entonces, cuando tenemos esto, ya solo nos queda despejar el campo, que es nuestra incógnita, el campo eléctrico. Al momento de despejarlo, tenemos una nueva fórmula que nos queda de la siguiente forma. Campo eléctrico es igual a nuestra carga cerrada por el área de nuestra esfera por la constante que es epsilon sub 0. Solamente hemos estado despejando nuestra ecuación respecto a conforme nos va pidiendo nuestro ejercicio. Entonces, a veces nos encuentra en un espacio vacío, entonces hacemos un cambio en una ecuación, en la parte de Q sobre epsilon sub 0. Hacemos un cambio que nos queda 1 sobre epsilon sub 0 es igual a la área de nuestra... No, es igual a 4pi sobre K, este que diga por K. Entonces, despejando K, nos queda esta nueva fórmula. Entonces, al momento de sustituir K, podemos reescribir nuestra fórmula en nuestra ecuación anterior, quedándonos de la siguiente manera. O sea, esta ecuación la vamos a sustituir dentro de esta y nos queda de esta forma. Entonces, ahí tenemos esa nueva ecuación que es la ecuación del campo eléctrico generado por una carga puntual. Para aplicar la ley de Gauss es necesario conocer previamente la dirección y el sentido de las líneas del campo generadas por una distribución de carga. La elección de la superficie gaussiana dependerá de cómo sean esas líneas. La ley de Gauss sirve para determinar cuál es el campo eléctrico generado por una carga a una distancia r. Lo fundamental es saber cuál es la superficie gaussiana sobre la cual va a integrar y lo importante es saber cuánto es la carga cerrada. Entonces, con eso concluimos nuestro ejercicio, nuestra explicación sobre la ley de Gauss. Mi nombre es Josué Ramírez Cabrera. A mí me tocó el tema ecuación de la ley de Gauss para el campo magnético. Se dice que experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan ni terminan en cargas diferentes. Esta ley primordialmente indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas. En otras palabras, se dice que sobre una superficie cerrada, sea cual sea esta, no seremos capaces de encerrar una fuente o sumidero de campo. Esta expresa la inexistencia del monopolo magnético. Las líneas de campo magnético creadas por corrientes no empiezan o terminan en ningún punto. Advierta que para cualquier superficie cerrada, el número de líneas que entran en la superficie es igual al número que sale de la misma, por lo cual el flujo magnético neto es cero. Eso contrasta con el caso de una superficie que rodea una carga de un dipolo eléctrico, donde el flujo eléctrico neto es cero, como se muestra en la figura. Al encerrar un dipolo en una superficie cerrada, no sale ni entra flujo magnético, por lo tanto el campo magnético no diverge, no sale de la superficie, entonces la divergencia es cero. Matemáticamente esta se expresa así, donde es la densidad de flujo magnético, también llamada inducción magnética, es claro que la divergencia sea cero, porque no salen ni entran vectores de campo, sino que éste hace caminos cerrados. El campo no diverge, es decir, la divergencia de B es nula. Esta sería su forma integral equivalente, como se expresa ahí. Como en la forma integral del campo eléctrico, esta ecuación solo funciona si la integral está definida en superficie cerrada. A continuación veremos un video para expresar mejor la fórmula. El día de hoy
les voy a explicar acerca de la ley de flujo magnético para Gauss. Y aquí escribí que es una doble integral de una superficie, o mejor dicho, el flujo a través de una superficie cerrada. Entonces, esto es comparable con el dA, es igual a 0. Y la explicación que viene detrás de esto es: haces una superficie gaussiana, que en este caso, imagínense que es una esfera. Un imán tiene por naturaleza un dipolo magnético, norte y sur. Del norte sale estas, llamen las líneas de campo magnético, y por el sur entran. Y si te pones a hacer el experimento, te das cuenta que estas líneas son exactamente las mismas las que salen que las que entran. Y ahora imagínense que hubiera dibujado una más. Por lo tanto, esto se cumple. Y para transformarlo en su forma diferencial tienes que usar el teorema de divergencia de Gauss, el cual establece que la doble integral de una superficie cerrada es equivalente a la divergencia de este campo vectorial, bueno, P, B, punto dB, no, ya no hay punto, perdón, sigue siendo igual a 0. Ahora, tenemos que, aquí asumimos la constancia de la superficie, que el campo magnético no va a variar en cuestión del espacio, más bien varía en cuestión del tiempo, porque ya en cuestión del espacio haces este producto punto, y lo haces de integral con cada uno de esos componentes, pero aquí asumimos un volumen constante y te queda la ecuación original de Maxwell, la cual establece que el gradiente del campo magnético es igual a 0, y el gradiente es comparable con el flujo a través de una... Experimentos de Faraday. El experimento consistía en conectar un solenoide a un galvanómetro y hacer pasar un imán por el centro. Al hacer esto, pudo observar que la aguja del galvanómetro se movía hacia un lado, y después, al pasarlo en sentido opuesto, la aguja se movía en otro sentido. Inducción por un imán que pasa a través de una bobina. Faraday utilizó un tubo de cartón con alambre aislado enrollado a su alrededor para formar una bobina. Conectó un voltímetro a través de la bobina y registró la fuerza electromotriz inducida conforme pasaba un imán a través de la bobina. Las observaciones que Faraday obtuvo fueron las siguientes. El imán en reposo dentro o cerca de la bobina no se observó voltaje. El imán entrando en la bobina se registró algo de voltaje, que alcanzó su magnitud más alta cuando el imán se estaba acercando al centro de la bobina. El imán pasando por el centro de la bobina se registró un cambio súbito del signo en el voltaje. El imán saliendo de la bobina se registró un voltaje opuesto en la dirección inversa a la del imán, moviéndose hacia la bobina. Ok, ecuación de Maxwell. Para comenzar tenemos que tener conceptos claros, como lo es la fuerza electromotriz, que se define como el cambio negativo del flujo magnético con respecto al tiempo. Para el flujo magnético, es la integral abierta por el campo magnético por la diferencial de área, en donde la integral tiene que estar abierta, o de lo contrario nos tiene que dar 0 por cuestiones de polo magnético. Ahora, las que tienen que variar son el campo magnético o la diferencia de área. En este caso, para simplificar el ejemplo, vamos a hacer que varíe el campo magnético. Entonces, al variar el campo magnético se induce esta fuerza E, y bajo la tercera ley de Newton, por cada acción tiene que dar una reacción. Es precisamente esa reacción la que induce una corriente creando un campo magnético que se opone al cambio que lo está creando.
La ecuación de Maxwell es la integral de circulación de un campo eléctrico, ya que en un campo eléctrico las cargas circulan a su alrededor. Todo esto se multiplica por la diferencia de longitud, que será igual al flujo de las cargas eléctricas, y todo esto se puede convertir a una integral más sencilla, donde te queda una doble integral del área que encierra el camino de circulación de las cargas multiplicada por la diferencia del área, que va a ser igual a la ecuación del flujo de las cargas eléctricas. Toda esta integral de la izquierda se cancela, quedándote solamente el área, y del otro lado se cancela el vector área, quedándote la variación negativa del campo magnético con respecto al tiempo. De esta forma queda ilustrada la ecuación de Maxwell. Hay que saber que es una propiedad muy importante porque ya más adelante se empiezan a ver las propiedades de la onda electromagnética, donde una onda electromagnética es ondulatoria. Nosotros le vamos a explicar lo que es la ley de Ampère. Bueno, Ampère formuló una relación para un campo magnético inmóvil y una corriente eléctrica que no varía en el tiempo. La ley de Ampère nos dice que la circulación en un campo magnético a lo largo de la curva es igual a la densidad de corriente sobre la superficie encerrada en la curva. Matemáticamente se puede expresar en la siguiente fórmula que podemos observar. Bueno, entonces Maxwell lo que hizo fue corregir la ecuación para lograr adaptarla a campos no estacionarios y posteriormente pudo ser comprobada experimentalmente. La ecuación que Maxwell creó es la siguiente que se puede observar. En este caso, la ley de Ampère confirma que un campo eléctrico varía con el tiempo, produce un campo magnético y además es consecuente con el principio de la conservación de la carga. En forma diferencial, esta ecuación toma la siguiente forma, la que se puede apreciar en la imagen. Bueno, en un campo eléctrico, cambiando en el tiempo, activa el campo magnético cerrándose. Y esto es utilizado para generar imanes artificiales. Basta con pasar energía eléctrica por una bobina con la forma apropiada y el resultado será un campo magnético. Entre más intensa sea la corriente, más intenso será el campo magnético. Un ejemplo de ello es el electroimán. La ley de Ampère se puede ocupar para determinar el campo magnético alrededor de uno o varios alambres de dicho electroimán. Y eso sería todo.